Mateo 17, is it right? Mateo 17 dice Cristo, y después dice la Biblia, después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los saca aparte a un monte alto. Ahora este versículo es tipología de lo que vamos a estudiar esta noche, un estudio sobre los sistemas las sistemas milenarias. Ahora la palabra milenario proviene de 1000 en español, en latín, 1000, que quiere decir 1000, es 10 veces más 100, 10 veces 100 o 100 veces 10. Okay. Ahora la palabra latín es 1000, y también la palabra annus en latín quiere decir año. Entonces cuando hablamos de las sistemas milenarias nos referimos a los 1000 años. ¿Dónde están los 1000 años? Mira Revelación. Ok. Dice después de 6 días, Mateo 17, después de 6 días. ¿Cuántos días hay 6 días, y luego el sábado. Y también con la sistema milenaria tenemos 6000 años, porque un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces tenemos 6000 años, y el último milenio se llama 1000 años de un sábado, un sábado milenial. Un sábado milenial de 1000 años. No un sábado de un día, sino de 1000 años. Porque un día con el Señor es 1000 años, y 1000 años con el Señor es un día. Mira Revelación 19. Disculpa. 20. Revelación 20. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y agarró al dragón, ahí está el diablo, a antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Ok? Y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos, y le fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, somos nosotros y los santos de la tribulación, ni a su imagen, que no habían recibido su marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron, nosotros reinando con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Está muy claro eso, ¿verdad? Amén. Dice 1000 años 6 veces. Ahora la pregunta es, 1000 años literales o 1000 años figurativos? ¿Es el lenguaje aquí figurativo, simbólico, o es literal? Ahora ustedes me conocen a mí. Yo digo y enseño que siempre se toma la Biblia por literal, a no ser imposible tomarlo literalmente. Ok, déjenme repetir eso. Siempre tomar la Biblia por literal, a no ser imposible tomar la Biblia literalmente. Por ejemplo, dice Cristo, yo soy la puerta. Bueno, estoy seguro que Cristo no hay ninguna puerta que se puede así tocar, ¿ok? Eso es imposible que sea literal. Pero aquí 1000 años fácilmente puede ser 1000 años literales, y así creo yo que es 1000 años literales. Yo tomo lo que se llama la postura premileniarista. Premileniarista. Ahora,
hay lo que se llama amilenarismo. Amilenarismo. Entonces, si milenario o milenio quiere decir 1000 años, poner la palabra a quiere decir no. Entonces, los que toman la postura amileniarista, ¿ok? Amileniarista, dicen que no hay milenio. Los 1000 años no son literales. Y hay un grupo también que se llama postmilenarista. Postmilenarista. Que tampoco, de ellos dicen que tampoco hay milenio. O si hay milenio, viene después de que regresara Cristo. Después, después. Entonces, a quiere decir no hay milenio de 1000 años. Post es decir que Cristo regresa a la tierra después de los 1000 años. Poner aquí los 1000 años, y luego viene Cristo. Y nosotros, yo mismo creo lo que se llama premilenarismo, que Cristo regresa antes de los 1000 años. Es que es Cristo que establece el milenio. Entonces hay 3 sistemas aquí. Y eso indica totalmente, explica totalmente las enseñanzas de la Iglesia Católica. Déjame explicar. Que estamos en página 37, letra D, sistemas milenarias. Ya les di la definición, 1000 años. ¿Ok? Y amilenarismo, que tenemos aquí dibujado. Cristo murió en la cruz y todo, la iglesia, el mundo secular, el gobierno, la situación actual en cuanto a la humanidad va mejorando, subiendo y sigue mejorando hasta que todo el mundo es un mundo católico, con el Papa sentado en el trono en el Vaticano. Eso se llama la postura amilenarista. Amilenarista. Todo va creciendo, avanzando, mejorando, acabando con el pecado, con el crimen, con la guerra, con las enfermedades, y la humanidad llegando y entrando y estableciendo un reino perfecto, con el sede principal siendo el Vaticano en Roma, el Papa habiendo reemplazado a Cristo, siendo el Cristo en el trono del Vaticano. ¿Okay? Entonces dice que no hay milenio, sino un reino. Y el reino es el milenio. Cuando dice aquí 1000 años, eso representa simbólicamente el reino papal. Reino papal. ¿Qué es el reino papal? Es Cristo aquí en la tierra. Cristo no está aquí literalmente, sino que el Papa en Roma ha tomado el lugar de Cristo. Él está sentado en el lugar en vez de Cristo. Entonces tenemos que ir al Papa para buscar, para orar, adorar la Iglesia Católica, la misa, el rosario, todas las cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica. Sin eso no tenemos ningún reino, dicen ellos, los que creen en el amilenarismo. No hay milenio, es nada más la Iglesia Católica que tenemos. Los 1000 años aquí en Revelación 20 representan la Iglesia Católica. Esa es la postura amileniarismo. ¿Ok? El postmilenarismo. Ahora, esto no es la Iglesia Católica, sino muchos protestantes en Europa que creen básicamente la misma cosa, que las cosas van mejorándose, pero no lo dicen reino palpable, sino dicen
el reino reconstruido. Los teólogos que creen post-milenarismo creen que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra tiene el deber, la tarea de reconstruir el reino judío del Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso se llama la reconstrucción. Y hay teólogos reconstruccionistas aquí en los Estados Unidos. Hay muchos de ellos. Muchas veces tú oyes hablar por el televisor que un grupo aquí está protestando fuera de una clínica de abortos. ¿Ok? Otro grupo acá que está protestando otra cosa, como por ejemplo están protestando la economía en Washington delante de la Casa Blanca. Hay muchos de estos reconstruccionistas que protestan porque quieren entrar una nueva edad cristiana a los Estados Unidos. ¿Ok? Y eso es imposible. Nosotros sabemos que no somos de este mundo y es imposible reconstruir lo que se había hecho en el Antiguo Testamento. Eso es imposible. ¿Ok? Ahora, hay lo que se llama premilenarismo, que es la postura nuestra. ¿Qué creemos nosotros? Cristo murió en la cruz. El pueblo Israel va para abajo. Aquí, la Iglesia Católica reemplazó a Israel, dicen ellos, lo que creen esto, a milenarismo. Y los postmilenaristas, ellos creen que están reconstruyendo el reino judío, reconstruido por cristianos. Nosotros no creemos ni reemplazar a Israel ni reconstruir a Israel. Nosotros creemos que Israel está puesto al lado por un rato, que Dios no trata ahora con Israel. Amén. Y que nueva entidad, otra criatura, otro organismo, otra nación, porque Pedro dice que somos los cristianos, la iglesia, una nación santa. Otra nación no toma el lugar de Israel, sino va por encima de Israel por un rato. ¿Qué rato? 2000 años. 2000 años y pico. No sabemos exactamente cuánto tiempo será que la iglesia gentil, Dios trata con un pueblo apartado. Apartado de Israel, apartado del mundo, que no somos, no componemos parte de este mundo actual. Ni el pueblo de Israel somos parte de ellos. ¿Ok? Somos separados de ellos. Dos naciones distintas. Israel y la iglesia. El Papa, él piensa ser la nación de Israel. Y los reconstruccionistas piensan haber tomado el lugar de Israel, que están reconstruyendo el gobierno judío del Antiguo Testamento. Pero nosotros no. Dos naciones separadas. Aquí la iglesia, una, y Israel abajo, número 2. Y al final de esta época de la iglesia, la Biblia indica muy claramente que al final Israel subirá nuevamente y las naciones gentiles van para abajo. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia en el rapto será arrebatada. Se llama el rapto de la iglesia. Subiremos al cielo, ya no estaremos aquí en la tierra y nuevamente Dios comenzará a bregar con su pueblo Israel durante lo que se llama la tribulación de 7 años. Pero ya nosotros, la iglesia, no estamos aquí. Amen.
subiremos. Eso se llama la postura premilenarista. Ahora, vamos a hablar ahora sobre la historia de estas creencias. Comenzó la historia de amilenarismo, es decir, que no hay milenio. Comenzó con Orígenes y Agustín. Agustín es un famoso católico. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Ahora, en la Biblia, ¿qué ciudad es la ciudad de Dios? ¿Qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén, amén. Ahora, para Agustín, cuando escribió el libro Ciudad de Dios, para él, ¿qué ciudad fue? No era Jerusalén. El Vaticano fue Roma. Pero Roma no es la ciudad de Dios, es la ciudad del diablo. Amén. ¿Ok? No es la ciudad de Jerusalén, y la nueva Jerusalén es la ciudad de Dios. Amén. Y la ciudad de Dios no está aquí ahora en la tierra. Sí, hay una Jerusalén, pero tú sabes qué dice la Biblia. Durante la época de la iglesia, Jerusalén, que está ahora actualmente en Palestina, esa Jerusalén se llama Sodoma y Egipto. Ya Dios no está en Jerusalén, pero Él sí volverá a la tierra y reestablecerá su reino en Jerusalén. Y otra vez más, nuevamente, Cristo estará reinando en Jerusalén y será la ciudad del gran rey, como dice David. Amén. ¿Ok? Ahora no lo es. Ni Roma, ni nada. No, la ciudad de Dios no está en la tierra. ¿Tú sabes dónde está la ciudad de Dios? Está en el cielo, y hay una parte de esa ciudad que está en mi corazón. Pero amén, aparte de eso, no hay más nada la ciudad de Dios aquí en la tierra. Nunca. Hasta que venga Cristo. ¿Ok? Ahora, Agustín escribió este libro que se llama La Ciudad de Dios. Y junto con el emperador romano Constantino, en el año 313. Entonces tenemos Agustín escribió el libro Ciudad de Dios, y junto con Constantino establecieron Roma como el reino de Dios aquí en la tierra. El Papa tiene una gorrita, un mitre, como se llama una mitre, y tiene en esa gorra, en ese sombrero, dice aquí, Invicari Filei Dei, que quiere decir en lugar del Hijo de Dios, en vez del Hijo de Dios. No, el Papa no es el Hijo de Dios, ni está en el lugar del Hijo de Dios. ¿Ok? El Papa es un borracho. ¿Ok? Entonces Constantino y Agustín establecieron lo que ellos dicen es el reino de Dios aquí en la tierra, y eso es el milenio de 1000 años. El milenio de 1000 años. No. Porque ya tenemos 2000 años. No puede ser 1000. ¿Ok? Entonces ellos dicen que cuando dicen 1000 años es simbólica. Es simbólica. No es literal. Ahora, la postura postmilenarismo no apareció hasta los años 1700. Entonces, pero déjame decirte, la postura nuestra premilenarismo, ¿verdad? Todos los padres de la iglesia hasta Constantino creyeron y enseñaban esto. Los padres de la iglesia que enseñaban lo que se llama premilenarismo
Y en aquellos entonces se llamaba, no se llamaba premilenarismo, se llamaba chiliismo, chiliasmo. Se llamaba chiliasmo. Porque la palabra chil en el lenguaje siriaco, disculpa, en el lenguaje griego es de griego kilioi, quiere decir mil. Entonces, estos padres de la iglesia que creían en este sistema bíblica fueron los siguientes: Ignacio. Estos son padres de la iglesia en los primeros 2 siglos después de Cristo. Antes de Constantino, antes de Agustín, antes del Papa, ¿ok? Los padres de nuestra iglesia, la iglesia bíblica neotestamentaria, ¿ok? Ignacio, Clemente, Justino, Tasiano, Ireneo, Tertuliano, principalmente Tertuliano. Él era un hombre bien fuerte, él sufrió, fue perseguido por su postura premilenarista. Okay, Tertuliano, Papías, estos son los padres de la iglesia que todos eran premilenaristas, todos. Okay, y hay otros. Entonces, Pablo estableció este sistema aquí. Pablo, 1 Tesalonicenses 4, dijo que nosotros seremos arrebatados. Okay, él habla de la segunda venida del Señor. Okay, con sus santos. Okay, con sus santos. Okay. Pero amilenarismo comenzó con Agustín y Constantino, y postmilenarismo comenzó con los teólogos protestantes en los años 1700. Ok, página 38. Ahora vamos a hablar algo sobre amilenarismo. Como dije, el origen de amilenarismo es Agustín, que vivió en los años 354 hasta 430 después de Cristo. Muy tarde, muchos años después de Cristo. Entonces, esta no es una postura bíblica, es una postura antibíblica, amilenarismo. Hoy en día hay otros partidarios de este sistema amilenarismo, amilenarista. Lo siguiente, hay un teólogo que se llama Berkhoff, estos son alemanes, y otro que se llama Kuyper. Algunos grupos de luteranos. Entonces, no es el Papa que reemplaza a Israel, sino la iglesia luterana. Pero es la misma cosa. Decir que la iglesia luterana o la iglesia católica, algunos también anglicanos. Entonces no es la iglesia luterana ni la iglesia católica, sino la iglesia anglicana en Inglaterra. Es el arzobispo de Canterbury en Londres que reemplazó el pueblo de Israel. Okay. Londres es la capital del mundo. Okay. Hasta algunos bautistas, un grupo de bautistas que se llama bautistas de casco duro, son calvinistas. Okay. Bautistas que creen en que no hay milenio, que no hay 1000 años. Varios grupos. Okay.
Ahora, una buena definición de amilenarismo, ¿ok? Entre comillas, puedes anotar esto. Habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal hasta el fin del siglo. Cuando Cristo vuelve, Él destruirá todo el mal, habrá una resurrección general y juicio, y entonces empieza la eternidad. La edad de la iglesia es el milenio. ¿Okay? Entonces, hay un desarrollo de bien y mal juntos, y cuando Cristo viene para establecer la eternidad, Él quitará la maldad y disfrutaremos la eternidad, pero nunca habrá ningún milenio. La iglesia es el milenio. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Es decir, que el milenio, según esta creencia aquí, amilenarista, es un reino realizado espiritualmente en la tierra, en los corazones de los hombres de la iglesia católica. Y es realizado también en el cielo con Cristo reinando sobre los santos muertos. Entonces, básicamente es un reino dividido. ¿Ok? Es un reino, Cristo reinando en los cielos y el Papa reinando aquí en la tierra. Un reino dividido. ¿Ok? Pero los siguientes son los errores de este sistema amilenarista. Los siguientes son los errores, página 39, número 5. ¿Okay? Número 1, los errores. Hay como 13 de estos errores. ¿Okay? Número 1, toman las escrituras como siempre alegóricas. Las escrituras son todas alegóricas. Nada más hay símbolos aquí. Hay enseñanzas espirituales, pero no hay nada literal en la Biblia. Eso es lo que ellos enseñan. No estamos de acuerdo, pero ellos enseñan eso. Entonces, todo es espiritual. Número 2, otro error. Ellos igualan el reino de los cielos con el reino de Dios, haciendo los dos reinos igual. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a el reino de los cielos y el reino de Dios, porque Mateo habla del reino de los cielos, pero Mateo habla de Cristo siendo el rey. El evangelio de Mateo tiene que ver con Cristo siendo el rey, presentando el rey a su pueblo Israel, y ellos le crucificaron. Los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, hablan no del reino de los cielos, sino el reino de Dios. Ahora, Mateo dice que el reino de los cielos se toma por fuerza, con armas. Pero Pablo dice que el reino de Dios es espiritual, que no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es un reino espiritual. Entonces, en la Biblia, el reino de los cielos, es un reino físico, y el reino de Dios es un reino espiritual. Mira Lucas 17. Lucas 17. El reino de los cielos está en Jerusalén, y ahora no está aquí, porque el rey del reino de los cielos fue crucificado.
Cristo no está aquí. Cuando Cristo viene, ya estará el reino de los cielos aquí en la tierra. Mientras Cristo no esté aquí, el reino de los cielos no está aquí. Pero el reino de Dios sí está aquí porque está en mi corazón. Mira Lucas 7, Amén. 17. Lucas 17, versículo 20. Preguntando los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, nota que dice reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá manifiesto. Está escondido. ¿Dónde? Ni dirán él aquí o él allí, porque aquí el reino de Dios, ¿dónde? Dentro de vosotros. Dentro de vosotros está. Ahora, si tienes una Biblia que dice entre nosotros, tienes la Biblia incorrecta. ¿Ok? Y no hay tiempo para bregar ese asunto. Yo tengo un artículo en la página web nuestra que indica la diferencia entre la palabra entre y la palabra dentro. ¿Ok? Dentro de vosotros está. ¿Dónde? Dentro de mí. Eso es el reino de Dios. Bueno, yo no tengo Jerusalén dentro de mi corazón. Yo no tengo el templo en Jerusalén. ¿Ok? En mi corazón. Yo tengo Cristo en mi corazón. ¿Okay? Es un reino espiritual. Amén. Tercer error. Dicen ellos que el reino se realiza o se cumple en la iglesia. Otra mentira. ¿Ok? Se realiza el reino de Dios dentro de mi corazón y el reino de los cielos cuando Cristo viene. Pero la iglesia no es el reino. ¿Ok? No es. Cuarto error. Dicen que Revelación 20, donde leímos la palabra 6 veces, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, el diablo atado por 1000 años, reinaremos con Cristo 1000 años. Dicen que eso es nada más un resumen de los capítulos 1 a 19 de Revelación y que es todo simbólico. Ya vimos que eso es imposible. Número 5. Dicen que Satanás, y esto es muy cómico lo que ellos dicen. Dicen que Satanás, como una persona sana puede creer esto, es imposible. ¿Okay? Error número 5. Dicen que Satanás fue atado en la crucifixión. Es decir, que el diablo no está trabajando ahora en el mundo. ¿Ok? Porque el Papa vino y tiene su reino en Roma, ya el diablo no trabaja aquí en la tierra. Sin saber que el mismo Papa es el diablo. ¿Ok? Son locos. ¿Ok? Nada más tiene que caminar la calle 9 de Hialeah, que está aquí fuera, y uno se percatar de la realidad que hay un diablo que está trabajando en el mundo hoy por hoy. ¿Okay? Mira, tú no quieres saber lo que está sucediendo ahora mismo aquí en Miami. Cosas ocultas que tú no quieres saber. Si tú sabrías lo que está sucediendo ahora, pasando en el mundo hoy por hoy, te llevarían al manicomio. ¿Okay? Tú no sabes lo que está haciendo. Como el diablo está esclavizando a la gente en este momento. Tú no sabes. Tú no puedes imaginar. Ni quieres imaginar. No lo imaginas. ¿Okay? Déjalo ahí para el diablo y sus seguidores. Error número 6. El milenio es la edad actual. Okay, estamos viviendo en el milenio ya. Okay. Séptimo error. Hay una resurrección general para todos. No, señor. Porque nosotros seremos resucitados 1000 años antes de los perdidos. Okay. Hay 2 resurrecciones
dice el libro de Revelación. Dice el mismo pasaje, mira ese pasaje, Revelación 20, nuevamente. Revelación 20, mira cómo dice versículo 5. Pero los demás muertos, Revelación 25, pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? ¿Qué? La primera resurrección somos nosotros reinando con Cristo. Lo que él explicó por 5 versículos es la primera resurrección, pero los demás no viven hasta después de los 1000 años. Entonces nosotros participamos en la primera resurrección reinando con Cristo, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si hay una primera, tiene que haber una segunda. ¿Ok? Hay dos. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es la primera resurrección. Y hay una segunda después de los 1000 años. 2 resurrecciones. Pero esta postura aquí pone todo un solo resurrección al final. ¿Ok? Resurrección final y general. Y no creemos eso. Yo no creo eso. Ok. Octavo error. Una resurrección general y un juicio general. No, señor. Hay 7 juicios, pero en cuanto a mis pecados, en cuanto a los pecados, hay 2. Uno en la cruz, Cristo juzgó mis pecados en la cruz. Y uno al final de la edad, en el gran trono blanco después de los 1000 años. 2 juicios. Entonces, estos dicen que hay un solo juicio y una sola resurrección. Nosotros creemos que Cristo juzgó nuestros pecados en la cruz y habrá para los perdidos, los demás, otro juicio en el gran trono blanco después del milenio. ¿Ok? 2 juicios. Dicen ellos, cuando sí la Biblia dice, esto es el 9º error, dicen ellos que la primera resurrección, cuando se habla de la primera, no es el rapto de la iglesia, ni es nosotros reinando con Cristo. Dicen que es nada más el nacimiento espiritual. Es que tú fuiste resucitado cuando te convertiste a Cristo, y eso sí es verdad, resucitamos. Pero eso no es la primera resurrección. La primera resurrección es el rapto de la iglesia cuando reinamos con Cristo 1000 años. Porque eso es lo que dice la Biblia. Capítulo 20 dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuándo? 1000 años reinando con Cristo. ¿Ok? Ahora, décimo error con el sistema amilenialista. ¿Ok? El reino fue establecido en la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vino Cristo? La primera vez. No habrá una segunda venida. Entonces el Papa estableció el reino. ¿Ok? Un 10º error. Entonces, creen ellos que las promesas dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son todos nada más promesas simbólicas, que no serán literalmente cumplidas o llevadas a cabo. Entonces, la promesa que hizo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, en el principio de la Biblia, esa promesa de darle a Abraham una tierra santa prometida. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la tierra prometida? Levanta la mano. ¿Se ha oído hablar de la tierra prometida? Todos aquí, ¿verdad? Amén. Ok. Bueno, en este sistema, la tierra no es prometida. ¿Ok? Dios no va a cumplir su promesa para con Israel. ¿Ok? Dicen ellos. ¿Ok? 12º error.
libro de revelación que estamos leyendo hoy se realiza o se cumple durante la edad de la iglesia, no en el futuro. Entonces, nosotros estamos ya cumpliendo lo que fue escrito en el libro de Revelación. Pero mira que dice Revelación 1. Revelación 1. Dice, versículo, mira, Revelación 1:1. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. Estas son cosas que ha de suceder. ¿Cuándo? En el futuro. En el futuro. Mira el versículo 17. Cuando yo le hube visto, caí como muerto a su pie, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto. Y aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Escribe la cosa que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, hay tres partes del libro de Revelación. La cosa que sucedieron en los tiempos de los apóstoles, la cosa que están sucediendo ahora, y la cosa del futuro. Amén. Ok, el futuro. Ok, y la última cosa, el último error, ellos creen en lo que se llama la teología del pacto, pero no creen en las dispensaciones. No creen en las dispensaciones. Okay, para este grupo aquí, amilenaristas, no hay dispensaciones. Ahora los postmilenialistas. Okay, se originó con un señor que se llama Daniel Whitby. Daniel Whitby. En el año 1600 y pico. Daniel Whitby. Era un teólogo inglés unitario. Él originó este sistema postmilenarismo. Ahora, los partidarios de este sistema son algunos bautistas, como un bautista que se llama Strong, otro que se llama Boyce, un famoso era Jonathan Edwards, hay un comentario muy famoso de unos señores que se llaman Jameson, Fawcett, Brown. Y un grupo que se llama teonomistas. Y los teonomistas son los que creen en la reconstrucción. ¿Ok? Entonces, todos estos grupos son partidarios del sistema postmileniarismo. Ok. Definición. Esta es una definición exacta de postmileniarismo. Postmileniarismo. Lo siguiente: el mundo será gradualmente mejor, cada vez mejor, hasta que está completamente cristianizado por la predicación del Evangelio. Entonces habrá un periodo de paz universal y justicia justo antes del regreso de Cristo. Habrá una apostasía y la segunda venida seguirá. Entonces habrá una resurrección general y un juicio general.
Entonces, muy parecido a este sistema. Pero en este sistema nunca viene Cristo. El Papa es el Cristo. Pero en este sistema la misma cosa sucede. Va mejorando toda la cosa hasta que sí Cristo regresa y toma su lugar en Jerusalén. Pero el milenio es el reino construido. No los 1000 años, sino un reino construido. Y después de haber reconstruido el reino, Cristo regresa. Es decir, que estamos viviendo, así como la Iglesia Católica dice, estamos viviendo en el reino. Y no hay diablo para tentarnos. ¿Ok? Ahora, página 40, número 4, la perspectiva de este milenio. Ya vamos terminando. Un periodo indefinido justo antes de la segunda venida. Es decir, que no es 1000 años. Es un periodo cualquier de tiempo. No se sabe cuánto tiempo perdurará este reino construido. No se sabe. Puede ser 1000 años, puede ser 2000 años. Ya tenemos 2000 años desde que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Entonces puede ser 2000, puede ser 3000, puede ser 50.000 años. ¿Ok? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ahora, hay lo que se llaman postmilenaristas ortodoxos. ¿Ok? Que el reino se realiza por la predicación del Evangelio. Número 4, letra A. Hay lo que se llaman, entonces el grupo ortodoxo dicen que el reino se realiza por predicar el Evangelio. Déjame decirte, cualquier persona que vaya afuera para predicar la calle sabe que el Evangelio no está cambiando el mundo. La única cosa que el Evangelio puede cambiar es el corazón de uno. Pero tú no vas a traer el reino por predicar el Evangelio. No, es imposible. Este mundo actual pertenece al diablo, no a Cristo. Y somos siervos de Él en el campo del enemigo, rescatando unos pocos perdidos para que ellos también disfrutan de la salvación que nosotros tenemos. Amén. ¿Okay? Pero muy pocos. Dijo Cristo, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Estrecho. Y ancho el camino que lleva al infierno. La mayoría de las personas no se convertirán al oír la predicación de la palabra. ¿Ok? Hay lo que se llama así avivamientos en la iglesia o acá. Pero aparte de eso, básicamente en el mundo de hoy por hoy, el diablo reina y Cristo está en el cielo. ¿Ok? Y el segundo grupo, los liberales. Los liberales creen que el reino reconstruido se realiza por el comunismo. Entonces hay grupos de cristianos que son comunistas y creen que el comunismo es el medio de entrar o traer el reino. ¿Tú sabes quién es? Fidel y Obama. Obama cree, esta es la postura de Obama aquí, postmilenarismo. Y él es lo que se llama la teología de la liberación. Es comunismo entrando o trayendo el reino. El comunismo no va a traer ningún reino. Por favor.
Entonces, si quieres saber cuáles son las raíces del comunismo moderno, las raíces del comunismo son esta cosa aquí, postmilenarismo. ¿Ok? La raíz del comunismo. Y los teonomistas, que básicamente son los presbiterianos, que dicen llevar a cabo el reino no por la predicación del evangelio y no por el socialismo, sino por establecer la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Entonces, hay grupos de estos premilenaristas, postmilenaristas, que siempre están, como dije, protestando en Washington, ¿verdad? Para imponer sobre los Estados Unidos la ley de Moisés. Pero tampoco funciona eso. Tú no puedes imponer la ley de Moisés sobre los Estados Unidos. Es imposible. Ellos tenían leyes que eran específicamente diseñadas para el pueblo de Israel, no para nosotros. Amén. La ley de nosotros no es del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, que es la ley de amor, como dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, última cosa. Brevemente los errores de este grupo aquí. ¿Ok? Número 1. Ellos también ponen las escrituras como alegóricas, espirituales. No hay escrituras literales. Número 2. Ellos también, como la Iglesia Católica, iguala el reino de los cielos y el reino de Dios. Dicen que son igual, cuando sabemos que según la Escritura, el reino de los cielos es físico y el reino de Dios es espiritual. ¿Ok? Número 3. La iglesia está construyendo o reconstruyendo el reino. ¿Ok? Eso es un gran error. Número 4. Creen en una resurrección general, así como los amilenaristas. Número 5. Creen en un juicio general, así como los amilenaristas. Estos dos grupos aquí creen en una resurrección general y un juicio general. ¿Ok? 6. Dicen que los 1000 años no son literales. Ya vimos ese error. 7. Dicen que la primera resurrección es espiritual. Por supuesto, el nacimiento, el renacimiento, cuando te convertiste a Cristo, eso es la primera resurrección, dicen ellos. ¿Ok? 8. La venida de Cristo, cuando Cristo viene en un caballo blanco, en Revelación 19, dicen ellos que eso es nada más el Evangelio avanzando en el mundo. Entonces, el caballo blanco eres tú, ¿verdad? Y los tratados que tú repartes allá en la calle, eso es Cristo avanzando. Esa es la segunda venida. ¿Ok? Eso es una locura. ¿Ok? 9. Dos cosas más. El libro de Revelación se cumple durante la edad de la iglesia, la misma cosa que dijeron los milenaristas. Y cosa final, no hay ningún cumplimiento literal de las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, que la promesa que hizo Dios a Abraham nunca se cumplirá. Dios es mentiroso. No es capaz de llevar a cabo la promesa que ha hecho al pueblo de Israel. ¿Ok? La misma cosa con los amilenaristas. ¿Ok? Entonces tenemos 3 sistemas y una sola de estas sistemas es bíblica. Hay preguntas sobre estos 3 sistemas. Ahora, con el favor del Señor, teología básica, tenemos nada más 3 clases que nos quedan.
3 clases. Y de ahí vamos a comenzar con un estudio sobre los libros de Pedro. Hay preguntas sobre los 3 sistemas milenaristas. Ok, hermano Jorge, que nos despide en oración.